Bien, en este primer vídeo vamos a ver cómo, algo muy sencillo, cómo descargar el Notepad++ e instalar un complemento y algunas observaciones de las que tenemos que ser conscientes a la hora de editar texto, que nos vale no solo para el Notepad++, sino para cualquier editor. Para esto ponemos, por ejemplo, descargar en cualquier navegador, descargar Notepad++, y tendremos que elegir entre la versión de 32 bits y la versión de 64 bits. Por si alguno todavía no tiene muy claro qué sistema tiene, puede ir, por ejemplo, presionar o bien la tecla de Windows y pausa, o ir al explorador de archivos, botón derecho sobre este equipo, propiedades. Y ahí nos va a indicar algunas de las características principales del equipo. En concreto, podemos ver el procesador, la RAM, el tipo de procesador, la RAM y el sistema operativo si es de 64 bits. Vale. Y la versión del sistema operativo, que puede ser importante a la hora de dar documentación a alguien que nos ayude a resolver problemas. Por lo tanto, debería ser consciente de cómo llegar a esta información. Continuamos. Entonces nosotros nos vamos a descargar en este caso la versión de 32 bits. Perdón, de 64 bits. Vale, nos vamos a descargas. Vamos a la última versión. 64 bits. Podemos ver que es un ficherito muy ligero. Necesitamos introducir o autorizar para que se ejecute con privilegios administrativos esta aplicación. También hay versiones portables de esta aplicación que no necesitan conceder privilegios administrativos para la instalación. Por si alguna vez tenemos que trabajar en un equipo en el que no tenemos privilegios administrativos, pues trabajaríamos con una versión portable. Introducimos la contraseña. Y bueno, esto es un proceso totalmente estándar, que me detengo un poco porque bueno, estamos empezando, es el primer vídeo que hago y bueno, así también entramos un poco en conocimiento unos de otros. Bien, terminó. Al terminar se ejecuta, nos sale un mensaje, no nos vamos a detener y el menú está en inglés. No recuerdo, como siempre trabajé en inglés, no recuerdo si lo puedo poner en español, imagino que sí, pero bueno, no nos vamos a detener porque es bueno, por lo menos lo básico, pues aprender a utilizarlo en inglés. Si no, nos vamos ayudando de un traductor en línea y listo. Vale, aquí hay una serie de opciones. Con esto habríamos acabado en la primera parte, descargar e instalar Notepad, que no tiene nada. Siguiente, vamos a instalar un plugin, es decir, el editor básico tiene una serie de características que iremos conociendo a lo largo de este curso, junto con la otra herramienta que utilizaremos para editar código. Esta sería la herramienta para editar código, tanto JavaScript como cualquier otro tipo de código, básica, aunque tiene bastantes prestaciones, y luego tenemos otras herramientas como un IDE, un entorno de desarrollo integrado, como puede ser el Visual Studio Code. Vale, entonces aquí ahora lo que vamos a ir es a plugins, complementos, para añadirle nuevas prestaciones. Y le vamos a añadir un plugin que nos va a ayudar a comprender una serie de cuestiones sobre codificación de archivos y otras cosas, y de páginas web, por ejemplo. Nos vamos al administrador de plugins y vamos a buscar Hex. Y aquí aparece Hex Editor. Vamos a instalar este plugin, Hex Editor. Seleccionamos Hex Editor, le damos a instalar. Nos dice que necesita reiniciarse. Necesita también de nuevo privilegios de administradora. Bien, entonces ahora, como resultado de esto, ha aparecido aquí este nuevo elemento que antes no estaba, que es para ver los archivos en hexadecimal.
Iré explicando, para aquellos que todavía no sepáis lo que es hexadecimal y la utilidad que tiene ver estas cosas, en este vídeo y en otros, gradualmente, cosas que siempre se deben saber como programador a programador. Aprovechando esto, y aunque no está aquí en el guión, pero lo voy a poner, voy a instalarme ya una utilidad que me es muy útil y que es bueno que conozcáis esta web, que es, voy a descargarme también una utilidad que no necesita privilegios administrativos, el Zoomit, que es una de las muchas herramientas que nos permite dibujar en la pantalla y hacer anotaciones, guardar la pantalla o incluso guardar un vídeo de lo que estamos explicando de forma cómoda. Esta herramienta lo bueno que tiene es que siempre está disponible desde internet sin complejidad, como ahora veremos, la ejecutamos y listo, ya podemos empezar, no necesita privilegios administrativos, tener contraseña de administrador en la máquina, es decir, la puedes descargar en cualquier sitio y utilizar para hacer tus demos y tus explicaciones, y tiene una serie de prestaciones que vais a ver que son muy prácticas. Se encuentra disponible, entre otros sitios, en livesysinternals.com. Esta web es muy útil porque tiene toda una serie de herramientas para no solo para esta tontería del presentador en pantalla, sino para resolver problemas bastante avanzados de funcionamiento del sistema operativo Windows a nivel avanzado de administradora. Pues ya podéis ver aquí que hay una serie de utilidades que te permiten, por ejemplo, localizar si tienes instalado un rootkit, te informa, o te permite ver el mapa de la memoria virtual, o por ejemplo hay uno que es muy útil que nos permite ejecutar programas remotamente en otro Windows, o el Procbo, el monitor de procesos, que nos va a permitir guardar un registro de cuando arranca el sistema operativo desde el primer momento, todo lo que va ocurriendo, a qué archivos accede, qué conexiones de red abre, etcétera, y todo eso nos lo puede guardar en un fichero que luego podemos examinar detenidamente para resolver problemas. Bueno, continuamos. Me voy a descargar la versión de 64 bits del Zoomit, que es una versión muy ligera. Como veis, no tarda nada, ocupa solo nada. Y nada, es ejecutarla. La primera vez nos pregunta que aceptamos a los términos de licencia. Es gratuita, por supuesto. Y podemos marcarla para que arranque automáticamente. Yo ya la voy a dejar preparada para futuras exposiciones. Vale, y entonces, brevemente, hay una serie de atajos de teclado. Control +1, que nos permite utilizar la herramienta de zoom para ampliar la pantalla, como veremos. Tenemos otra herramienta que está disponible con control +2, que nos permitirá hacer dibujos de distintos colores, escribir texto en la pantalla cuando estamos explicando algo, que es lo que voy a utilizar yo ahora. Esta nos permite también meter texto, nos permite poner un contador hacia atrás para tomar un descanso y avisarnos cuando acaba lo que sea, y lo va mostrando en pantalla, queda la pantalla en blanco o en negro, y sobre eso va un temporizador. Y por último, esta es muy útil, que nos permite poner a grabar todo lo que hagamos, aunque no estemos haciendo una presentación, y después al acabar damos otra vez a control 5 y nos escupe un fichero que guardamos con el vídeo, con MP4, de lo que hemos estado haciendo. Y no ocupa nada esta herramienta, es muy útil. Para esto necesita, eso sí, para el vídeo, la versión Windows 10 desde la 1903 en adelante. Recordemos de nuevo, aunque sea un poco pesado, ¿cómo vemos si tenemos esa versión? Volvemos a donde os dije. Una de las formas de verlo es ir al explorador de archivos, botón derecho sobre este equipo, propiedades. Una de las muchas formas de hacerlo. Bueno, y ahí vemos que este sistema operativo es Windows 10 versión 21H2. Esta versión es posterior a esta, por lo tanto cumple con las especificaciones. Vale, con esto estaría arrancado. Nos aparece aquí en la bandeja de entrada, que yo la tengo maximizada, por eso me aparecen todos los iconos. Si no, puede que aparezca oculto con un triangulito. Como podéis observar, si yo aquí le digo en la configuración de Windows que no me muestre todos los iconos, pues aparece ese triangulito y aquí estaría el sysinternals. Bueno, a mí me gusta ver todos los iconos siempre, por lo tanto, pues lo pongo visible. Bien, entonces ahora continúo con lo que estábamos. Así que íbamos ahora, ya tenemos instalado el
Esto está listo, ok. Ahora nos vamos a instalamos también el plugin, ok. Y ahora voy a explicar un poquito sobre las primeras observaciones sobre codificación de caracteres, ¿vale? Esto también lo hice, que es un punto extra. Y entonces, vale, pues aquí tenemos una serie de opciones en la barra de menús. Ya os digo que seguramente podéis buscar cómo traducirlo al español si lo preferís en español, no hay problema. En opciones de codificación, de encoding, codificación, vamos a ver un poquito, a explicar esto un poquito, para que nos vaya sonando, y vamos también a pararnos un poquito en editar este apartado de aquí, EOL, que quiere decir End on Live Conversion. Fijaros que aparecen tres tipos. Windows, que no se puede tocar porque es la que está ahora configurada, por eso aparece en gris. Si estamos Unix y Macintosh. Esto lo que significa es cómo se codifica el final de una línea de fichero de texto en cada sistema operativo, que es distinto. Y esto, que parece una tontería, en algunas aplicaciones, en algunas cuestiones, puede dar problemas. Por eso a veces tenemos que ser conscientes del fichero de texto, en qué formato tiene los saltos de línea. Bien, vamos ahora a detenernos aquí un poco a explicar esto. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es... vale, para poner un ejemplo, voy a abrir este mismo fichero que tengo aquí. En este fichero voy a poner caracteres de varios tipos. El niño comió mucho. Muy bien, esto me vale ya de ejemplo para explicar esto. Voy a abrir ese fichero en este editor. Bien, ahora lo tengo abierto en el editor, en el Notepad, que es el que viene instalado con Windows por defecto, con el sistema operativo, el Notepad, que es un editor bastante limitado. Vamos a fijarnos en una cosa, ya que estamos en esto, y es que si yo en archivo le doy a guardar, voy a darle guardar como porque ya lo tengo guardado, me aparece también esta opción de codificación. Podéis observar aquí codificación UTF-8, y que está directamente relacionado con lo que aparece aquí, ¿vale? Por lo tanto, observamos que normalmente en todos los editores de texto nos va a aparecer que podamos seleccionar el tipo de codificación en la que guardamos el fichero de texto. Eso significa, ¿y qué significa el tipo de codificación? Bueno, pues un fichero de texto se compone de una serie de caracteres, de elementos, que son las letras, los dígitos y los símbolos. Veremos que también hay símbolos de control que no se ven a veces. Bueno, pues cada uno de ellos se codifica con un número. Veremos que con un byte. O con varios, dependiendo del sistema de codificación que se utilice. Eso es lo que vamos a tratar de explicar todavía más. Bien, aquí vemos que la lista es ANSI, que es el sistema más básico, y estos otros 4 sistemas que aparecen en el Notepad normal, en Notepad de Windows, serían UTF 8 y 16. 16, por ejemplo, UTF-16 es el que utiliza por defecto el lenguaje Java para codificar texto, los strings, y UTF-8 se utiliza por defecto normalmente las páginas web, por ejemplo. Es un sistema de codificación que va a utilizar para algunos caracteres un solo byte, para otros caracteres 2 bytes, para otros caracteres threads, es decir, no hay un tamaño fijo en número de bytes de elementos de almacenamiento de información para cada carácter. Vamos a ver un ejemplo de eso. Y después también aparece UTF-8 con BOM mayúsculas. Que lo que quiere decir el BOM es un código esto es un acrónimo de Byte Order Mark, marca de orden de bytes, que se puede meter al principio del fichero de texto para indicar en qué formato está codificado. De forma que un editor de texto no tiene que averiguarlo utilizando algún tipo de algoritmo de heurística, observando el texto para saber en qué está codificado, sino que hay un código al comienzo, una firma, que indica cómo está codificado ese fichero. Bueno, ahora no nos interesa pararnos aquí en el Notepad, sino que vamos al Notepad++, porque nos da más prestaciones.
Bien, entonces vamos a echar un vistazo a el contenido de este texto en formato hexadecimal. Esto es lo que se llama, lo explicaré un poco más detenidamente en un vídeo posterior, un volcado hexadecimal. Bien, podemos observar que ahora mismo lo que nos interesa es que cuando yo selecciono, fijaros que aquí en esta columna que pone dump volcado, aparece lo que es el texto elemento a elemento, y podemos observar que cuando yo selecciono aquí un elemento, aquí aparece que ocupa un byte en concreto. Y me diréis, ¿cómo que ocupa un byte? Fijaros aquí abajo lo que pasa. El niño no aparece la ñ, sino que aparece con dos caracteres extraños, ¿vale? Es decir, la ñ, esto lo que significa que la ñ se codifica como dos bytes. Así que hay algún carácter que se codifica como un byte y otro como 2 bytes. Primera observación que tenemos que tener en cuenta. Después podemos observar que en lo que es en el apartado salto de línea, podemos observar que si le damos aquí a mostrar todos los caracteres, nos muestra también los caracteres que no se ven, están ocultos, que aparece CR, que quiere decir carriage return, y salto de línea, line fit, alimentación de línea. En Windows, para indicar que hay que pasar a la siguiente línea, la línea de debajo, hacer un salto de línea, lo que se llama, se utilizan 2 bytes. Vamos ahora aquí a seleccionar en conversión de fin de línea. Vamos ahora a ver cómo sería el fichero si lo guardamos en formato para Linux Unix. Fijaros que ahora hay solo un carácter, line fit. Vamos a echar un vistazo en hexadecimal a este carácter de final de línea. Bien, que es este de aquí. Salto de línea. 0,10. Vamos a ver otro salto de línea, por ejemplo, aquí. Entonces, cuando hay dos seguidos, aparecen dos saltos de línea. Para que se vea más claro, voy a eliminar estos saltos de línea dobles. Ahora aparece uno único salto de línea por cada línea. Vuelvo a darle a hexadecimal. Y podemos observar que a bajo nivel, después de cada línea, aparece... Voy a ponerme justo a la altura para que me coincida. Selecciono esto y le doy aquí. Vale, entonces fijaros que el código en hexadecimal, esto lo que representa, como veremos en una explicación posterior para aquellos que no hayáis cursado el módulo de sistemas informáticos, donde se estudia el código hexadecimal, binario y tal, pues representa un byte. Un byte es un valor que puede ir de 0 a 255. Una unidad de almacenamiento, de procesamiento de la información. Y vemos que el salto de línea es este. Bien, y con esto yo creo que tengo lo más importante, que no creo que el objetivo de esto no era explicar este tema, sino introducirlo para otro vídeo posterior donde lo explico un poquito más detenidamente. Y con eso acabamos por lo menos de manejar un poquito el Notepad++, instalarlo y ver cómo se instala un plugin. Y poco más. Vale, pues muchas gracias por tu atención.